Armando, Me da gusto saludar a todos los que ven este programa los viernes. ¿verdad que sí? Sí, yo francamente la semana que por una razón u otra no puedo venir a conversar contigo y con los que oyen este programa, me siento mal porque tenemos que, el ser humano es un individuo como, De ¿cómo hábito, digo? ¿verdad? Y uno Sí, ha le hecho de gusta esto un tener hábito. como una Ahorita, interrelación con otros seres humanos. sí. Mira, yo, aunque a mí no me gusta leer, Armando, el micrófono tienes que bajarlo porque se está oyendo lejos. El micrófono. Ah, muy bien. ahora, se oye Ahora mejor. sí. Pues Qué bueno. es un gusto, como dicen, que nosotros tengamos esta rutina, gracias a Consuelo Despradel, que al comité le Bueno, da estos yo viernes. te iba a decir antes de comenzar que la pobre Consuelo estaba en Nueva York, venía en un avión y le hicieron una diablura ahí. Es que esas líneas aéreas a veces se equivocan. Sí, pero eso es una muestra de la dignidad que tiene Consuelo Despradel, que es la dignidad del dominicano que lucha por sus derechos. Ella después, porque es que los pasajeros, ¿sabes que hay una cosa, hay una figura jurídica que le llaman los contratos de adhesión? En los contratos de adhesión, la voluntad de la otra parte contratante está anulada porque se le imponen las condiciones abusivas del que tiene, vamos a decir, la preeminencia. Tú firmas los contratos con las telefónicas, los contratos de transporte aéreo, los contratos eléctricos, es decir, los contratos con los bancos y tarjetas de crédito. Y entonces está anulada y reducida el rol de la parte contratante, que es un cliente y un consumidor, a soportar toda clase de vejaciones y la calidad del servicio es pésima y ya no te gusta, pues bájate y te desconsideran. Consuelo está hecha de esa madera de Guayacán, de la que está hecha la dominicanidad, que es la de nosotros mismos, uno no La aguanta de tonterías. nosotros de siempre. Eso ¿Qué no. hizo ella? Preguntar. Y todavía hay muchos desorejados diciendo, que Consuelo hizo lo correcto, igual también que el resto de los periodistas que le acompañaban, que bajaron del avión porque tenían horas sin darle una sola explicación, porque darle una explicación. Tenían como 8 horas un día entre un camión y la subían y volaban y bajaban y volvían. Nuestro respeto a Consuelo, eso hace una persona digna, pero ven acá y qué es esto, o sea, dame una explicación. No, por preguntar. Así fue que este país se chupó 30 años de dictadura, porque la gente no preguntaba, la gente no protestaba. O sea, a mucha honra, nuestra Consuelo de Pradel, felicitaciones. Sí, sí, lo ¿Eh? mismo. Yo me sentí mal, como si Claro, fuera a mí que me lo hubieran hecho. claro. Y a todo el mundo le pasó lo mismo, Lo que muchas pasa es que personas. esas son líneas aéreas de bajo presupuesto, ¿tú entiendes? Y con esta situación de la pandemia, entonces abusan, abusan. Ahora, el que quiera someterse a ese tipo de atropello, que lo aguante, que lo aguante. Ahora, el dominicano que protesta y exige su derecho ahora resulta ser el malo. A mí hay cosas que me dan vergüenza. Por eso es que yo no participo ni en los Twitter, ni en nada de ese ambiente en donde bajo el anonimato, porque todo el mundo sabe quién es Consuelo de Pradel, pero mucha gente se escuda detrás de considerar al otro. Yo prefiero no someterme a ese tipo de cosas. El único contacto que tenemos con redes sociales son los que tenemos con contactos personales y a través de esta plataforma de YouTube, en la que nosotros decimos nuestras ideas, Sí. la de los dominicanos orgullosos de serlo, que defendemos la soberanía de este país. Y el que no le Más, guste, pues no sintoniza esto. más ahora que están dando tantas situaciones, de lo cual vamos a hablar dentro de un ratico. Pero yo quería, Armando, yo quiero que tú hables primero, entérame del tema del COVID allá en Haití. ¿Qué perspectiva tú ves? bueno, precisamente los problemas de Haití son tan graves y son tantos que tenemos que decir algo de eso para empezar. Y yo quería leer el editorial del Listín Diario de ayer, porque lo que dice, en primer lugar, es bastante corto y en segundo lugar, todo lo que dice está tan claro y tan preciso que no es necesario abundar sobre eso. Y el editorial dice así, se llama Las lavas del volcán haitiano pueden salpicarnos. Ustedes saben que hay un volcán en estos días por ahí que también estaba por salpicarnos, pero ya tenemos suficiente con el de Haití. Dice así, Haití hierve en sangre, violencia, hambre y pandemia. Literalmente como un volcán que entró en erupción y cuyas lavas ardientes pueden llegar hasta nosotros.
sin gobierno ni autoridades eficientes, atomizado por las pandillas armadas hasta los dientes que defienden sus propios espacios, especialmente los del narcotráfico y los contrabandos de todo tipo. Haití se estremece como un paciente terminal. La violencia incesante tuvo ayer otro capítulo trágico cuando agentes policiales mataron a 15 civiles, entre ellos al periodista Diego Charles, en la saga de enfrentamientos diarios que han provocado que más de 10,000 personas, según las Naciones Unidas, hayan huido de sus hogares. No tengo que decirle para dónde cogen esos 10,000 que se fueron de su casa, ¿no? Es casi un escenario de guerra civil agravado por una inseguridad alimentaria que persiste y por un fuerte repunte de los contagios y muertes por el COVID. Aunque aquí no lo dice ahora, pero ya yo leí ayer o anteayer que el 39% de los haitianos tienen inseguridad alimenticia, que no saben si al otro día van a tener algo que comer. De manera que imagínense ustedes eso. Dos poderosas razones para que se acelere la desesperanza, la desesperada huida hacia la República Dominicana. Con este volcán en erupción y más encarnizadas luchas entre pandillas armadas, varias de ellas con presumibles padrinazgos oficiales, muchos de ellos políticos incluso, el panorama se ensombrece día a día. Hay pocas luces al final del túnel. En la lucha entre el gobierno acorralado que no logra soluciones constitucionales ni consenso para recuperar la estabilidad democrática, lo que podría dar lugar a una urgente intervención de los llamados países amigos para imponer orden que salve a los haitianos. Mientras tanto, las lavas de esa violencia fluyen hacia el este, donde todos estamos entretenidos en otras cosas. Mira, ese editorial no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Todo lo que dice es cierto. Así todo es. Lo que hay ahí asusta, así por así decirlo. Y tenemos que verlo de esa forma. Juan Miguel me preguntó ahorita que cómo estaba el COVID en Haití. Señores, no se sabe cuántos casos hay. De repente te publican que hay 400 casos nuevos. En otros lugares te dicen que no se sabe cuánto hay. En otros lugares te dicen que los hospitales, las camas, están llenas y están rebosadas y falta de cuando no hay COVID, imagínense ustedes ahora. O sea que es una situación completamente, increíblemente difícil y mala. Estuve leyendo que los haitianos están desesperados tratando de conseguir pollos y huevos. Lo de los pollos tiene una explicación que si uno no la lee en los medios de comunicación, dice, pero ¿cómo va a ser posible? Y es que los pollos ellos los quieren vivos, los compran vivos. ¿Por qué los compran vivos? Lo aprovechan todo. Las tripas de los pollos las están convirtiendo en sopa y en guisos y vamos a decir alimentos, si es que se puede llamar alimento a la tripa de pollo, y eso es lo que está llenándole la barriga mientras tanto a la gente. No, además que no hay refrigeración. No ¿Cuándo se van a cansar de eso y van a armar un lío y van a empezar a arrancarle cabeza y matar gente y demás? Cuestión de tiempo.
pero eso se ve venir. Ya ni se habla de la muralla que querían hacer en la frontera. Yo he dicho muchas veces aquí, y puedo repetirlo cuantas veces quieran, que los israelitas son los únicos que se han ofrecido incluso a hacerla. Y tratándose de República Dominicana más que de Haití, porque ellos a quien tienen agradecimiento es a República Dominicana, ellos están pendientes de lo que está pasando allá para saber qué van a comer. En Haití los bosques ya no existen. Hay muchísima tierra que parece desierta, porque incluso los alimentos que se pueden dar ahí ni siquiera se están aprovechando. Y entonces estamos viendo una situación catastrófica donde los dominicanos no sabemos por dónde va a ir a parar esto. La verdad es vergonzosa, y entonces mientras tanto están sucediendo cosas en que la gente, los pobres, que son una enorme mayoría en Haití, los pobres están ya pasando tanta hambre y tanta miseria que es cuestión de tiempo saber lo que va a pasar un día de estos. Obviamente. Mira, el clima de violencia eso va a explotar. Tiene que explotar, no hay otra salida. Acaparando la atención y muy sabiamente, como tú señalas, eso es lo que superficialmente pareciera ser el mayor problema. Y realmente el mayor problema para la República Dominicana no es el tema de la violencia, porque difícilmente esta se traspase al territorio dominicano. Es lo que señalas, el nivel de hambruna. Porque llegará un momento en que la situación tocará fondo de una manera tan dramática que será imposible para la República Dominicana confrontar una situación de una hambruna generalizada y una actitud de la comunidad internacional que parece impasible. Yo tengo alguna información que aportar a la teleaudiencia hoy, Armando. ¿Recuerdas que el viernes pasado le dedicamos casi todo el tema informativo a explicar el rol de principalía que Jimmy Cherizier tenía, de cómo este señor se había convertido en la cabeza visible de la federación que agrupa las principales bandas, que es el G9, de cómo este ambiente de terror patrocinado y de inseguridad patrocinado desde el gobierno para crear un ambiente de inseguridad en el que la autoridad domine políticamente por la necesidad que tiene la comunidad internacional incluso de encontrar algún interlocutor, entre comillas, válido para no tener que ocuparse de una crisis que ha sido inducida precisamente en gran parte por esa comunidad internacional. Y hay mucho de cinismo en la actitud hipócrita de la comunidad internacional. Entonces, ese doble juego lleno, porque es un teatro, es una farsa, en el que el señor Cherizier jugaba un rol, había dado un dramático cambio luego de una serie de situaciones que Cherizier, por más que esté articulado en esa coreografía con el gobierno, con un gobierno que ha devenido enfático porque venció el 7 de febrero el mandato presidencial de Jovenel Moïse, por más que él quisiera mantener ese juego en el que él desempeña un rol, un papel, tú no puedes controlar una situación volátil con delincuentes. Es decir, no son... Militar disciplinado es él, que fue entrenado, pero los demás son bandidos. El único, pero todos los otros son... Y el inteligente es él, pero los demás tú no puedes controlar qué hacen las demás bandas. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que la policía, que está dividida en dos grupos, llegó un momento en que, y hay que mantener una apariencia de orden y de confrontación con la policía, pues llega un momento en el que matan policías. Eso lo habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? El viernes pasado. Busque este programa del viernes pasado. Dimos, eso va a traer otra cosa. Y una vez más tenemos que venir
a decir que siempre vivimos lamentablemente acertando en los vaticinios de a corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, el martes, nosotros alertamos que eso iba a seguir pasando. El martes mataron a un policía. Y eso generó una respuesta parapolicial, porque lo que pasó no fue con los policías armados, pero se presume, y por la reacción cínica, histriónica del primer ministro y del jefe de policía que les voy a contar ahora, pareciera que fue la consecuencia de lo que viene ocurriendo. ¿Qué pasa? El miércoles, como señala el editorial del Listín que acabas de leer, pues efectivamente se atribuye que, y además lo asume el propio primer ministro, que es represalia por el asesinato de ese policía que pasó el martes. Ese miércoles salieron en unos motores y matar a todo el que se encontraba en el barrio de Delmas. Ese es un barrio de Puerto Príncipe que controla una parte de las pandillas. Y ha habido una serie de confrontaciones en Martizán y en Delmas. Entonces, ¿qué pasa? Salieron a matar a todo el que se encontrara en la calle. 15 y mataron 15. Esos son los muertos. Los heridos son, no se sabe cuántos son. Entonces ese barrio, que es un barrio popular, mal contado. Pues. Mal contado. Entonces, ¿qué pasa? Eran 3 motocicletas. Eso es lo que se sabe. Que eran 3 motocicletas con al menos 2 personas armadas con fusiles, metralletas, y empezaron a ametrallar a todo el que se encontraran por el frente en ese barrio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha llamado la atención? Porque en la matadera han muerto 2 personas muy conocidas y muy respetadas. Un periodista que se llama Diego Charles, esta es la foto de este periodista joven, una persona que gozaba de mucho aprecio por la población, y una activista que se llamó María Antoinette Duclerc. Es esa mujer muy hermosa, una negra. Buena moza. Y buena moza. Una mujer que fue una activista social con apenas 33 años. Locutora. Usted escribe el nombre de ella, María Antoinette Duclerc, en el YouTube, y esta mujer con mucha facilidad de palabra, un encanto. Era una joven mujer muy respetada, activista social, pero atención, ambos de oposición. Entonces tú no tienes manera de atribuir esto a una motivación política. Pero fíjate qué cosa, el gobierno dice que esto fue el grupo opuesto al gobierno, pero esta activista es contraria al gobierno. Y eso me huele a mí a cinismo. Entonces, ¿cómo pasó eso? Bueno, ellas regresaban a sus casas, es en el vehículo de María Antoinette que ella va a llevar a su casa, a encaminar a este periodista. Le estaba dando una bola. Cuando fue sorprendida por los 3 motores. La caravana asesina de los 3 motores, y a ella que estaba ahí la agarraron y los ametrallaron a los 2. Fueron interceptados por estos vehículos. Entonces, hay 2 versiones. Se dice que eran policías, que había al menos algunos de ellos que estaban uniformados, y hay otras versiones en donde dice que no estaban uniformados. Para dejar eso como pero lo cierto es que habían matado a un policía. Atención. Pero ya antes de que el primer ministro hablara del tema, el director general de la Policía Nacional de Haití, que es León Charles, ponme la foto ahí, Edwin, del jefe de policía, que hemos hablado de él, de cómo él sustituyó al anterior jefe de policía. Y este León Charles dijo que había dicho que una banda armada había atacado a un puesto de policía el martes. Y entonces, ¿qué pasa? Que el policía, ponme la foto, Edwin, para que la gente vaya viendo y familiarizándose, porque eso está pasando todo el tiempo a nuestros vecinos inmediatos. Y nosotros aquí en República Dominicana vivimos en Belén con los pastores, pero eso está pasando al lado de nuestra casa. Entonces, bien cerca. Y muy cerca. Entonces, esto es importante porque el editorial del Listín y las informaciones hablan, pero de manera superficial, y de ese tipo de cosas hay que saber el día a día para saber para dónde puede conducir, porque eso hay que monitorearlo. Entonces, y barbecue, tu amigo, no, ahora no está mencionándose, pero eso viene desde la semana pasada. O sea, porque una cosa trae la otra y otra la otra.
eso va en una cascada. Entonces, el jefe de policía había hecho esa rueda de prensa de que habían hecho ese ataque y entonces había muerto un policía que se llama Gerville Gefrar, que también tengo la fotografía por ahí ese es el jefe de policía, ese es León Charles. Recordemos que a él lo pusieron cuando el anterior jefe de policía dijo que le iba a abrir una guerra a las bandas que encabezaba Jimmy Cherizier, y el mismo día, Jovenel Moïse lo cancela y pone a este. Ahí es cuando el señor Cherizier, ahí es que él se encampana. Pero como están pasando todo ese desorden, la semana pasada matan a ese policía que ustedes ven. Resulta que ese policía es el portavoz del sindicato de policía, de los policías. Entonces, ese lo un mataron. policía muy querido por los demás, y por eso es que ellos, que se produce al día siguiente el ataque donde matan 15 haitianos, matando indiscriminadamente, pero en un barrio que es fundamentalmente dominado por estas bandas. Entonces, ¿qué pasa? Ya este jefe de policía había dicho que hay aproximadamente 20 bandas dominando distintos sectores y cada una de ellas tiene un jefe. Algunas de ellas, pues obviamente son más numerosas, pero el cabeza de todas de las principales en una especie de federación es Cherizier. Entonces, bueno, la muerte de María Antoinette y del periodista Diego Charles genera toda una reacción de indignación en la población. Y entonces, obviamente, como los muertos caen a los pies de un jefe de policía que está reaccionando a un fenómeno que ellos han en cierta manera inducido o tolerado o inducido, porque esos son los que mantienen a la oposición asustados. O sea, el terror de las bandas fundamentalmente a quien conviene es al gobierno, lo cual coloca lógicamente al propio gobierno en una situación de que se sabe de que está de facto ejerciendo con precaria legitimidad, pero con estas bandas acosando a los opositores. María Antoinette, esta periodista, esta activista, era opositora. El asunto es que el primer ministro, lógicamente, tiene algo que decir porque no puede permitir que le caiga todo esto en los pies al gobierno, sabiendo que es del gobierno en gran parte la culpa. Entonces hace una rueda de prensa. Ponme, Edwin, por favor, las imágenes de la rueda de prensa que él hizo el jueves. Él hasta lloró, eso hay que verlo. Ayer fue. Sí, ayer jueves. Miren, esa es la rueda de prensa. Ponlo sin audio, porque no se va a entender. Él habla en creol. Esas imágenes son del internet de itunewstv.com. Las tomamos prestadas. Entonces él ahí, déjenlas en lo que yo les voy explicando. Fíjense que atrae varios miembros del gobierno. Él hace rueda de prensa. Entonces él hace un show ahí, dice que los crímenes no van a quedar impunes. Mire, él se emociona, él está llorando. Él se emociona, se seca las lágrimas, y entonces él dice que María Antoinette, esta mujer que fue asesinada, que ella era su hermana, alabó su valentía. Miren, él se seca las lágrimas, que ella no se estaba escondiendo, que ellos se respetaban, que ellos tenían muchos desacuerdos, pero que aún así ellos eran amigos, que era íntegro. Se refirió a ella como Neti. Neti era una personalidad transversal, honesta, tolerante. Eso en castellano, porque la habló en creol, fue. Que era una amiga que fue asesinada mientras yo era el primer ministro. Entonces él se lamenta de que fue su gestión. Que él fue quien le presentó al periodista Diego Charles, que hacía una semana que se lo había presentado, que él no se imaginaba que una cosa así iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Después que él hace ese show, él pasa a atribuirle el crimen ¿a cuál grupo policial? ¿A cuál tú crees? ¿Al del gobierno o al Phantom 509? Él pasa a atribuirle el hecho ¿a quién? A la oposición, Armando. Ahora resulta que la oposición. Yo te digo, ¿y dónde está Barbecue? Es que Barbecue es de los de él. Ya. Barbecue es de los que apoya a Jovenel Moïse. No, pero el terror, pero el policía que matan, que lo habíamos dicho el viernes, que es una situación volátil. Entonces los policías reaccionan
arrasa en ese barrio, ¿entiendes? Pero los muertos que producen no fueron nosotros, que es el colmo del cinismo. Entonces, él atribuye la responsabilidad del crimen de esos 15 muertos al grupo de los Phantom 509, que desconocen a Jovenel Moïse, y que como presidente legítimo, y que recuérdate que reconocen a Joseph Mezen, el presidente de la Suprema, que Jovenel Moïse destituyó como presidente legítimo, para poner al que murió. Al que murió la semana pasada. O sea, oigan cómo es que está ese tollo. Ese Phantom 509, recordemos, porque le habíamos venido informando a ustedes, es un grupo que estaba descontento con el gobierno, reclamando alzas salariales. ¿Entienden? O sea, y quien terminó pagando su salario era un grupo de opositor cuyo financista fue arrestado de este lado de la frontera. ¿Se recuerdan? Hace unos meses. O sea, eso es una situación que es un tollo. Este jefe de policía, pero este primer ministro, apenas tiene unos meses, porque recordemos que este primer ministro Joseph había sustituido el 14 de abril a Joseph Yute. Pónganme la foto de Yute, porque es que nosotros tenemos que estar claros y conocer las caras, ¿verdad? Este señor es el actual primer ministro. Él había sustituido el anterior, que era Joseph Yute. Y entonces había asumido Yute apenas el 20 de marzo del año pasado. O sea, que había durado apenas un año como primer ministro. Y había renunciado Yute porque estaba opuesto al plan intransigente del presidente Jovenel Moïse de hacer un referéndum. Entonces no aguantó más, porque nadie está de acuerdo con eso, y él renunció. Recordemos que el referéndum era para el 27 de junio, hace unos días, hace 4 días. No se pudo hacer. ¿Pero por qué no se pudo hacer? No porque Jovenel Moïse entrara en razones. No se hizo el referéndum porque la pandemia ha creado una crisis de salud, porque el gobierno de Jovenel Moïse, su ministro de salud, rechazó la vacuna. Recordemos eso. No se pudo hacer una campaña de vacunación. Se la quisieron regalar. Se la quisieron regalar y la rechazó. ¿Por qué? Porque no era seguro. Porque la población desconfiaba, que ellos confían más en la tisana y los té que hacen los brujos. Pero ¿por qué el gobierno de Jovenel Moïse, su ministro, rechazó el plan de vacunación? Para crear un ambiente de mayor inestabilidad y menor participación política en un referéndum que quería hacer a la mala. Y mientras menos gente salga de su casa a votar, pues más posibilidades tú tienes de hacer que se apruebe un referéndum. Tienes que cargar con menos gente, con menos votos. ¿Qué pasa? Como están jugando con la salud de la gente, la pandemia ha terminado llevándose de encuentro a todo el mundo. Inseguridad y pandemia, el caldo de cultivo perfecto para un referéndum que iba a pasar como si fuera un cachú. Esto es el cachú que tú lo sacas de un pote y lo exprimes. Fácil de servir. Se le salió de las manos. Hay una crisis sanitaria enorme. La gente se está muriendo por pila y no se pudo hacer el referéndum de ninguna manera. O sea, todo esto ha sido creado. Las condiciones de la crisis han sido creadas por Jovenel Moïse. Porque en ese río revuelto es que él entendía que tenía la posibilidad de ganancia. Y la situación sencillamente se ha salido de control. Se apoyan las bandas, pero las bandas terminan minando con la inseguridad y creando un ambiente de que esas organizaciones que son apoyo fáctico de su régimen son enfocadas por el gobierno norteamericano y el Departamento de Estado como unas organizaciones terroristas. Y todo aquello se convierte en una somalización. Entonces, al convertirlos en terroristas, ya tú no lo puedes incorporar a tu gobierno. Y quedando atrapado en la situación, Cherizier no le queda más que tirar una proclama. Bueno, pero si ya se han quemado las naves y me van a soltar en banda, pues yo mejor leo una proclama diciendo que esto es una lucha de clase. Y se radicaliza la semana pasada. Y entre esa una cosa y otra, pues matan policías y se arman. Y la respuesta es los policías masacrando a todo el que se encuentre de por medio. Eso es lo que está pasando. La hora de consuelo, Armando y yo venimos los viernes a ponerles a ustedes, a echarle un poquito de colirio para que se vea claro qué es lo que vean, para que vean.
es un ejercicio analítico, pero no especulativo, porque estamos haciendo un análisis sobre la base de la evidencia de lo que está pasando, o sea, hechos concretos y puntuales que puestos en contexto nos ilustran qué es lo que está ocurriendo allí, que es volátil, y no podemos hacer predicciones porque esto no es una bola de cristal, pero sí podemos hacer un análisis prospectivo, es decir, probabilístico de lo que pueda acontecer. Entonces, recordemos, para agregar otra más, que hace 3 semanas vino una misión de la OEA a tratar de poner de acuerdo a la oposición y el gobierno con miras al empecinamiento de un referéndum que ya se sabía que no se podía celebrar, con una pandemia que estaba, porque recordemos que el periodo de incubación del virus es 15 días, es decir, cuando hay un brote, los muertos empiezan a caer como moscas 15 días después, que es el pico, de 10 a 15 días. Entonces, hace 3 semanas vino y porque al final de cuentas la OEA quiere que de alguna manera las cosas funcionen, pero el que quiere en el fondo es a Jovenel Moïse, porque es el descarado que pretende realizar una transformación estructural con una imposición de una constitución por un referéndum que no es posible, pero imponiéndolo para que el sistema parlamentario, que es propio de sistemas políticos organizados y avanzados, en donde hay una mayor representatividad ante la atomización de la vida política haitiana, se vuelve un caos en Haití. Por lo tanto, no se puede gobernar con ese modelo, pero ese es el que tienen. Entonces, ¿de qué manera tú lo impones? Lo impones a la fuerza, con alguien que lo haga. Bueno, lo prefieren y por eso lo inducen y lo permiten. Entonces, ¿qué pasa? Esa misión vino y se fue absolutamente frustrada. Pero como las cosas siguen saliendo de madre, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No se pudo hacer el referéndum. Y ya pensaban hacer elecciones, pero con una constitución ya aprobada en junio, en septiembre. Entonces, oye la última, ya para cambiar el tema. Entonces, se anuncia en esta semana un nuevo calendario. Entonces, ahora, ¿cuándo van a hacer las elecciones? ¿El referéndum lo abandonaron? No lo han abandonado porque el hombre sigue en lo suyo. Entonces, lo van a juntar. ¿Sabe qué día? El 26 de septiembre. El 26 de septiembre pretenden hacer referéndum y elecciones presidenciales el mismo día. Eso fue el lunes de esta semana que lo anunciaron. Al día siguiente fue que mataron el policía y el miércoles entonces vino la masacre de los 15. Pero vamos a poner, o sea, estoy poniendo todo esto para que se entienda. Ya nadie se recuerda del anuncio de las elecciones, porque estamos hablando nada más de los 15 muertos. Entonces, en el calendario, la segunda vuelta va a ser el 21 de noviembre para en caso de que haya un empate o nadie alcanza el 50. Y entonces los diputados y senadores. Y las municipales para el 21 de noviembre, que estaban para el 21 de noviembre, entonces para el año que viene, el 16 de enero del 2022. El vacío de poder municipal ya se extendió para el año que viene, para el 26. Ese día cumplo año yo, por cierto. Te vamos a prender una velita con un pudín. Sí. La reacción tú quiero ir al colmo de cinismo para cambiar de tema. Ayer salió una nota de prensa del Consejo de Seguridad de la ONU expresando su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones políticas, de seguridad y humanitarias en Haití. Qué cínicos. Ellos que son los principales responsables de eso que está pasando ahí. Ahora tienen una profunda preocupación. Sí, eso es lo mismo que está pasando. Fíjate con lo que ahora que acaban de decir que no quieren tanta corrupción en todo Centroamérica y que hay corrupción en Honduras y que hay corrupción en Guatemala y que hay corrupción en El Salvador y que los presidentes y sacan a la buena moza de la mujer del presidente de Guatemala ahí retratada y demás. Pero eso es un show, señor. Claro. Con una situación como la que hay. Entonces, ¿qué pasa? Había la expectativa en las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de que cuando esta crisis se agudizase y se creara una situación humanitaria, con ese plan de contingencia para flujo masivo migratorio que tenían calzado y escondidito, pues ellos podían arreglar su mamotreto, se podía realizar todo y mientras la República Dominicana era la válvula de escape de esa crisis política. Con lo que no contaban era con el comité.
una vez más. Como no contaron con el comité en el año 1994, que fue cuando surgió el comité. Se llamaba Unión Nacionalista al principio. Y al país se le expuso lo que era el plan Éxodo, y otra vez, el año pasado, a finales del 2020, le explicamos lo que era el plan de contingencia. Por este espacio se armó el escándalo, al presidente ahí es que se le... Y el presidente tuvo una reacción a Luis Abinader. Nosotros eso no lo vamos a apoyar, y se le desbarataba el muñeco. Y es tanta la oposición y la denuncia que se le ha hecho a Wilfredo Lozano que parece un pollito. Todos los pollitos cuando cae un aguacero que se meten debajo de una hoja así. Sí, que la pluma como que se le encoge. Sí, así. Calla, está que ni habla. Él sabe que no puede hablar. Y el canciller tuvo que recoger. Pero como hay cosas que es su naturaleza. Llegó un momento que con la situación del río Masacre le dio un manejo tan mal que está en capilla ardiente. Bueno, el presidente Hipólito Mejía prácticamente pidió su cabeza. No por eso, por muchas cosas. Pero obviamente es uno de los funcionarios más impopulares que tiene el gobierno. Está caliente el hombre. Y alertado el gobierno sobre el plan de contingencia, ya no era posible sorprender a nadie. Y la crisis del río Masacre y el mal manejo que le dio la Cancillería radicalizó al presidente de la República y bajó raya. Y todos esos funcionarios que habría que felicitar su mediocridad, que están en la comisión mixta bilateral y que dieron un manejo tan deficiente a las conversaciones con el tema del canal del río Masacre. Suspendido todo eso. Entonces ya ahora el gobierno, la comunidad internacional no puede venir donde República Dominicana de que acepten. Y el 27 de febrero ya había anunciado el presidente la construcción del muro o verja. Entonces la comunidad internacional está en una situación en donde ellos creían que iban a tener una tablita para picar la carne y los vegetales, que se llama República Dominicana, la cosa no le está saliendo. Y el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, atendiendo muy bien sus cartones en la frontera para que esa crisis migratoria no llegue aquí. Tiene que bregar mucho para que eso suceda. ¿Entienden? Entonces, eso es una situación en donde también la comunidad internacional, que pensaba que iba a ser lo que le daba el plan de la fusión que estaba en marcha, esa es la realidad. Y el presidente Abinader, lo que mucha gente pensaron cuando ganó, que estaban haciendo así, resultó que el candidato y el presidente no han reaccionado en la misma frecuencia. Ellos imaginaban que siendo un hombre joven, habiéndose dejado apoyar de estos sectores progres que han sido toda la vida tributarios del situado que viene del imperio para servir esos intereses. Ellos imaginaban eso. Entonces el presidente que hizo lo nombró ya cállense que ya le di lo suyo, te lo nombré en tal sitio, te lo nombré embajador. Ya, ahora se va a hacer lo que yo digo. Eso es lo que ha pasado. Vamos a ver. Para sorpresa de muchos, porque yo no esperaba que el presidente, yo tenía muchísima preocupación, y yo tengo que recoger lo que yo dije porque está ahí, y muy bien dicho, que me preocupaba un candidato que había hecho crítica a la sentencia 168, pero el hombre no ha vuelto a hablar de eso y se ha portado mejor que el que estaba 10 veces, y no lo apoyamos, porque nosotros, francamente, no lo apoyamos. Nosotros decimos que el único partido que hemos apoyado es el de la Trinitaria y el candidato Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el escenario haitiano va a continuar en ese deterioro. El señor Chericier es el que tiene más poder de fuego, más recursos económicos, y nos imaginamos que él va a buscar la manera de cómo controlar las demás bandas y confrontar directamente al gobierno. Entenderse con la oposición es posible, eso es una especulación. Y por las armas derrocar el gobierno para organizarlo. Obviamente él tiene el San Benito de que es un delincuente, pero fue policía. Entonces vamos a ver qué va a terminar pasando. Lo cierto es que la oposición, por más oposición que sea, no tiene fuerza. Y las cabezas políticas que tenían mayor presencia se han marginado del tema por razones naturales o por temor. José Lerbe Primer ni habla. Aristide, enfermo, se fue para Cuba
No se ha vuelto a saber más nunca Y nada. los candidatos presidenciales se han retirado. El grupo apoyado por, que es el Petit de Salín, Moïse Sancharle, que estaba apoyado por Nicolás Maduro, Maduro tiene tantos problemas que no puede jugar a la desestabilización porque eso crearía unas condiciones más difíciles. Además que gobierna Biden. Que sea como sea, es un sector, el demócrata, menos agresivo con su régimen. Por lo tanto, ese wild card de desestabilizar Haití y en la región crear una crisis, ya no la necesita. Entonces, el grupo de Moïse Sancharle, que es el Petit de Salín, que se queda sin apoyo. Y hay un reflujo de la izquierda. Digo, en Perú pasó otra cosa, pero volvemos a caer en que es una situación en donde puede pasar cualquier cosa y la comunidad internacional no se va a meter. El que piensa va a intervenir, no van a intervenir, ni la OEA tampoco. Ni la OEA ni el Consejo no van a hacer otra cosa. Declaraciones como esta. Bueno, porque las veces que han venido y han intervenido han puesto la cosa peor y nunca han solucionado nada. No, porque ya tampoco hay nada más que robarse de allá. Bueno. Porque ya incluso hasta los negocios que eran rentables, la mayoría de ellos han migrado hacia República Dominicana. Exactamente. Hasta los negocios buenos están migrando para acá. Y las propiedades buenas de la República Dominicana y caras las están comprando todos los ricos de Haití. Claro. Porque los ricos de Haití son ricos de verdad. Así es. No son como los de aquí, que se han cogido unos cuartos largos en los últimos años y no saben ni qué hacer con ellos. Aquella gente son de tradición, hace mucho tiempo que están ahí robando y tienen mucho dinero. Así que tú te ríes porque tú estás pensando lo mismo que yo. Claro. Entonces nosotros aquí en el espacio de la hora de consuelo, amigos televidentes, estos análisis los hacemos, pero fijémonos que nadie más lo hace. El comité no se atreven, porque además no hay dinero en esto. Sí. Y aquí la mayor parte de estos que hablan y tienen programas ni vamos a pedir un están detrás del dinero. Sí. Ni vamos a pedir un GoFundMe, ni aportes de nadie. El que quiera aportar, magnífico, y que venga y que nos ayude. Teníamos una pequeña asignación y hasta eso lo quitaron. Hubo que cerrar la oficina. Pero nosotros seguiremos haciendo este análisis porque entendemos que con eso le hacemos un servicio al país. Es decir, que la gente entienda, que le dé un seguimiento a lo que está pasando con información fresca, razonando qué puede estar detrás de cada cosa y cuál es la tendencia que se sigue desde los distintos escenarios de interés. Hay un interés multinacional, hay un interés de las bandas del narcotráfico, hay un interés de sectores políticos. Nada de lo que ocurre en Haití ocurre al azar. Nada. En ninguna parte ocurre. Siempre hay algo detrás. Siempre hay algo. Pueden haber, hay un escenario para el azar, que ya lo advertimos el viernes pasado. Dijimos, van a pasar cosas porque cuando tú agarras el grupo que te apoya, de pandillas o un grupo paramilitar que ejerce actividades delincuenciales, hay cosas que tú no puedes controlar, van a terminar matando policías. Óyeme, así mismo pasó. No puedes controlar eso. Y eso va a seguir. Claro que va a seguir. Eso se está repitiendo cíclicamente. Tú ves este programa de hoy viernes. Estoy seguro que para el viernes que viene tendremos otro capítulo porque después de esta masacre de hace unos días, de 15 personas, viene una retaliación. ¿No ves al primer ministro tratando de capitalizar políticamente eso? Echando la culpa a la oposición. Ahora eso es la invitación para ir a masacrar opositores. Y dentro de 2 meses y pico, 2 meses y 24 días, referéndum y elecciones. Señores, hemos llegado yo creo que al final, ¿verdad que sí? De la hora de consuelo. Vamos a pedirles a todos ustedes que tomen sus precauciones, que estén atentos a los boletines. Ahí sí, hay un cicloncito por ahí andando. Sí, que no nos metan miedo con eso. Así es. El que no esté vacunado, que se vacune. Y el que se quiera poner su tercera dosis,
siguiendo que las se la recomendaciones ponga. Voluntariamente que se la ponga, Sí, porque eso va a ampliar la seguridad. Y no le va a hacer daño. Así es. Bueno, yo me la voy a poner mi tercera dosis la semana que viene con mi señora. Yo me la voy a poner desde que sepa que la están poniendo en un sitio. Que no pierda su tiempo todo el antivacuna que me escribe, que yo me la voy a poner como quiera. Que yo me la puse, no tengo chip, yo me lavo los brazos. Si me pongo una cuchara se me resbala. Yo me baño. Más de una Estamos vez en eso, por eso que no nos enfermamos. Así es. Y a todos ustedes desearles que tengan un feliz fin de semana. El lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes en esta hora de consuelo. Ojalá repita esto el lunes para que... porque ella es la primera que goza muchísimo con estos programas que nosotros hacemos. Así es. Hasta luego entonces. Gracias, hasta luego.